1.500 millones de dólares se le retribuyen al gobierno venezolano desde Lisboa, Novo Banco. ¿Qué hará el gobierno venezolano con este dinero? ¿Será positivo o será un dinero perdido? Eso lo evalúan ustedes. Por ahora, inicia Francas Noches. Francas Noches, Venezuela, bienvenidos a esta cita de las 10 de la noche, en donde ustedes tienen la responsabilidad de construir junto a nosotros desde este estudio la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Me encanta estar con ustedes en este horario, me encanta estar con ustedes en Francas Noches, en esta cita franca, el espacio que se ha convertido en el favorito de los venezolanos, sobre todo la silla franca. Qué bien ha estado la semana. Quiero felicitar al equipo de producción porque ha sido muy atinado a la hora de concretar a los invitados. Para algunos desagradables, no les gusta, pero definitivamente son parte de la palestra noticiosa y hay que invitarlos, hay que preguntarles, hay que indagar, a hacer lo que pocos se atreven a hacer y pocos se atreven a preguntar para que respondan lo que en otros lugares no responden. Para eso están las pantallas de Canal I, para poder subsanar la necesidad que tienen los venezolanos de estar informados. Para eso existe Francas Noches, para informar a los venezolanos de la manera correcta. Recuerden que aquí la verdad no es una opción, es nuestra convicción y los invitados no tienen otra opción que decir la verdad por la calle del medio y responder a las preguntas. Por allí me dijeron por redes sociales que por qué le pregunté al invitado que si era millonario, que si era rico, cómo se financia una campaña. Pues señores, les voy a decir algo. Les voy a decir algo importante además. Recuerden que así como existe una Contraloría que se ejerce de manera legal, es también legal que el ciudadano sea contralor. La Contraloría Ciudadana existe. La Contraloría Ciudadana es además nuestra responsabilidad y nuestro derecho. Preguntarle a un político que está haciendo campaña de qué manera se financia, por ejemplo, es positivo, es necesario. Es saber cómo se están manteniendo los partidos políticos, es no caer de nuevo en el juego de la malversación de fondos, la corrupción, la pérdida de dinero. ¿Por qué no preguntarlo? Comenzamos a revisar información. El Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa informó a través de un comunicado que devolverá por fallo judicial al gobierno de Venezuela 1.500 millones de dólares que permanecían retenidos en el Novo Banco de este país. La sentencia establece que los fondos deben ser devueltos a las cuentas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Banco Bandes Uruguay, Petróleos de Venezuela, PDVSA Petróleo, Petrocedeño, PDVSA Servicio, Petromonagas, Petropiar y Varibén. Cabe destacar que en el año 2019 el presidente Nicolás Maduro solicitó al gobierno de Portugal devolver la suma de más de 1.700 millones de dólares que estaban destinados a la compra de medicinas y alimentos. El Novo Banco de Portugal forma parte de los más de 50 bancos que mantienen congelados activos pertenecientes al Estado venezolano debido al bloqueo y sanciones establecidos por el gobierno estadounidense desde el año 2015. Oriana Cabello, Canal I. ¿Qué va a ocurrir con estos activos si todo lo que pasaba por temas de sanciones reposaba en el Tesoro norteamericano? ¿Estos recursos realmente pueden ser liberados de esta manera tan directa y tan frontal como lo está haciendo Portugal? ¿Realmente se ganarán a los Estados Unidos o una disputa con los Estados Unidos por este asunto? Recuerden que cuando Portugal decide reconocer a Juan Guaidó en su momento, comienza un proceso de retención de activos venezolanos que reposaban en cada uno de estos bancos porque estaban bajo el control del Tesoro norteamericano, del Departamento del Tesoro norteamericano. Ahora, esta triangulación que se hacía en el caso de los activos venezolanos queda eliminada. ¿Cómo va a rendir cuentas Portugal ahora a los Estados Unidos que manejaba todo el tema de los activos venezolanos por concepto de sanciones? Esto habrá que verlo. Lo cierto es que ya el tribunal falló a favor del gobierno venezolano. Y lo cierto también de todo esto es que los venezolanos están hoy en ascuas por lo que va a ocurrir con ese dinero. ¿Se utilizará de la manera correcta
o pasaremos de nuevo por debajo de la mesa estos recursos y no lo veremos quienes somos dueños de ellos, realmente dueños de ellos. Por su parte, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, destacó en Twitter que el desbloqueo de los activos del Novo Banco de Portugal es el resultado de un largo trabajo y resistencia del pueblo venezolano. Asimismo, el ministro para Relaciones Exteriores hizo referencia a la gestión realizada por parte del Ejecutivo Nacional ante las sanciones impuestas por Estados Unidos. Estábamos citando. Como parte de las reacciones, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, también se pronunció a través de su cuenta en Twitter. Esta vez en respaldo al desbloqueo de activos por parte del Novo Banco de Portugal. En la red social, el ministro de Comunicación destacó que el gobierno venezolano ganó el juicio y recuperó sus activos en este país europeo. Avanzamos en el contenido informativo, pero nos quedamos con el tema de la liberación de los activos del Novo Banco. Pasamos a la Asamblea Nacional, lo hemos tenido acá en nuestro estudio, conversando sobre temas diversos. Ha estado en contra de las sanciones y hablamos del diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, quien en esta oportunidad celebró la liberación de los activos de Venezuela que se encontraban retenidos en el Novo Banco de Portugal. Celebramos como positiva la liberación por parte del Novo Banco y el gobierno de Portugal de 1.543 millones de euros que se encontraban retenidos ilegalmente. Y aspiramos, y es nuestra propuesta, que sean destinados fundamentalmente a la educación y a la salud. Una parte de esos recursos sugiero que se destinen al mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de ambos sectores, y otra parte al ajuste de sueldos y salarios de docentes, médicos, enfermeras, trabajadores y trabajadoras. Martínez instó a los gobiernos que tienen retenidos recursos venezolanos que sigan el ejemplo de Portugal, ya que dicha acción viola los acuerdos internacionales, incluyendo los derechos humanos. Por otro lado, el dirigente de oposición, Enrique Capriles Radonsky, se pronunció ante el desbloqueo de estos 1.500 millones de dólares este miércoles y propone que este dinero debe de estar dirigido a pensionados y trabajadores. Se dispongan ya, es decir, inmediatamente que estén disponibles para poder ejecutar esos fondos, se dé un bono ya de $150. Estamos hablando que $150 son más de 5 millones de pensionados, pero pongamos unos 6 millones y medio entre trabajadores y pensionados, estamos hablando de unos 975 millones de dólares. Recordemos que desde el 2019 el Novo Banco de Portugal retuvo estos recursos en sus instalaciones. Me encanta que coincidan Luis Eduardo Martínez y Enrique Capriles Radonsky, dos personas que vienen de líneas políticas opositoras, pero en diferentes espacios. Bien, uno dentro de las primarias, otro fuera de las primarias, ambos conciliadores, pero este nivel de seres conciliadores en la política podría confundirse con seres ilusos de la política. ¿Estarán pecando de ilusos Luis Eduardo Martínez y Enrique Capriles Radonsky con el tema de los recursos y los activos que se le han liberado al gobierno venezolano? ¿Realmente son los pensionados, jubilados, trabajadores la prioridad del gobierno venezolano con estos activos? Si en aquella oportunidad, cuando los trabajadores pedían aumento de salario, se les decía que era imposible aumentar a este nivel el salario de los trabajadores, luego explota la ola de corrupción, se detiene al que se tiene que retener, se recuperan los recursos, atención con esto, y no se hizo nada con el salario de los trabajadores. Yo realmente espero que lo que ellos estiman que ocurra con estos recursos se dé así como lo están planteando, y espero que el pecado de ser iluso dentro de la política no les toque la puerta. Por ahora nos vamos
a la pausa. En la próxima parte, más información. Continuamos con más información, esta vez vinculada al tema internacional, sobre todo con el asunto de los diálogos que se ejercen, en el caso colombiano, con el Ejército de Liberación Nacional. Luego de los acuerdos alcanzados con la FARC en algún momento en el gobierno de Juan Manuel Santos, que se revirtieron con la salida de algunos miembros de esta Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que se convierten en los rebeldes de aquel acuerdo de paz, hoy lo intenta con el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional nace hace 59 años, en 1964. Un grupo marxista, leninista y además pro-revolución cubana. Con la anuencia de la Revolución Cubana, justamente, se instala un Ejército de Liberación Nacional que se convierte con los años en la segunda fuerza guerrillera y narcotraficante de Colombia. Una fuerza guerrillera y narcotraficante que hace vida en los sectores más importantes y ricos de la nación neogranadina y, por supuesto, con los años se fue expandiendo por el continente suramericano hasta tocarle la puerta a Venezuela, y algunos analistas y algunos expresidentes de Colombia han dicho que han contado con la anuencia de algunos gobiernos venezolanos. En esta oportunidad, Venezuela ha servido como epicentro para el encuentro y el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Qué casual, además, que la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, cuando le piden nombrar a un buen oficiante para las mesas de diálogos establecidas en La Habana, tierra no neutral, para discutir con un grupo guerrillero, piden a Venezuela, mientras que el gobierno pedía a Chile en su momento. En esta oportunidad, cuando el Ejército de Liberación Nacional decide establecer un contacto con el gobierno de Colombia para una nueva mesa de diálogo, le piden su buen oficiante. Otra casualidad. Solicitan que sea Venezuela. En esta oportunidad, como preocupante y escandalosas, cataloga el gobierno de nuestro país, Venezuela, las informaciones difundidas por algunos sectores que intentan sabotear el proceso de paz que se desarrolla en los actuales momentos en Colombia. A través de un comunicado, el canciller de la República, Iván Gil, enfatizó que la nación bolivariana rechaza cualquier intento de torpedear la salida pacífica que se vislumbra a décadas de conflicto armado en el país neogranadino. Leemos el comunicado a continuación. La República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación ante las escandalosas informaciones difundidas por algunos sectores el día de hoy, que intenta minar el proceso de paz que se desarrolla en los actuales momentos en la República de Colombia. Ante la serie de rumores que con dudosa intención son esparcidos en Colombia y que intenta construir una matriz de opinión del uso de nuestro territorio con fines de generar inestabilidad y acciones terroristas, se ha ordenado una exhaustiva y transparente investigación que establecerá la verdad. El gobierno de Venezuela exhorta al gobierno de Colombia, así como los países y organizaciones garantes y acompañantes al proceso de paz, a continuar respaldando los compromisos adquiridos en función del plan de paz total y echar por tierra cualquier intento de sabotearlo, así como rechazar cualquier intento de sugerir la posibilidad de que se esté usando nuestro territorio para estos inverosímiles planes. La República Bolivariana de Venezuela rechaza cualquier intento de entorpecer la salida pacífica que finalmente se vislumbra en el horizonte a décadas del conflicto armado en Colombia y de sufrimiento de su pueblo, al tiempo que reafirma su compromiso de seguir contribuyendo y sumando activamente en proceso de paz total en la hermana República de Colombia. Bien. El tema de Colombia siempre será de interés para Venezuela, países hermanos, vecinos, y lo que ocurra en materia de negociación entre un gobierno
como el colombiano y un grupo guerrillero como el Ejército de Liberación Nacional, de alguna manera nos va a beneficiar o afectar. Recuerden que, y ya lo hemos dicho acá, en el sur del país y en el occidente del país, hablamos de Barinas, hablamos del estado Táchira, hablamos del estado Bolívar, hablamos de Amazonas, el sur del estado Bolívar principalmente, hay una presencia importante de personas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional, identificadas además y reconocidas por algunos miembros del gobierno venezolano. ¿Esto a qué se debe? Porque se encuentran en el territorio. Esto es parte de las negociaciones también en estas mesas que se van a establecer para lograr dirimir de cierto modo la situación tan ruda que ha generado el Ejército de Liberación Nacional en Colombia y en los países del sur, porque Ecuador tampoco escapa a la calamidad que genera el terror infundido por el Ejército de Liberación Nacional. Por otro lado, cuando se establece una mesa de negociación, en un principio el diálogo es la base fundamental de la negociación. En este momento están en el proceso de diálogo, inició en Venezuela, en su momento sigue siendo Venezuela parte de los que promueven este diálogo para alcanzar una negociación definitiva con la anuencia de los organismos internacionales, del Vaticano y de todos los factores que deban conformar esta mesa de negociación según el protocolo establecido previamente y en el acuerdo de mesa de negociación que se firme por las partes. En una mesa de negociación tienen que existir varios factores. Un buen oficiante por cada una de las partes, un oficiante neutro en el centro, un espacio neutral para que se lleve a cabo la negociación, que en este caso no puede ser Venezuela, porque si ya Venezuela es el buen oficiante establecido por el Ejército de Liberación Nacional, deja de ser tierra neutral, ¿bien? Y empieza a ser la tierra de preferencia del Ejército de Liberación Nacional. Habrá que buscar ahora una tierra neutral para el proceso de negociación. Más allá de eso, cuando se establece una mesa de negociación de este nivel, los protocolos de seguridad deben ser muy elevados. Cuentan los países latinoamericanos con el protocolo de seguridad para el resguardo de las personas que van a asistir a esta mesa de negociación. Ya ocurrió en Cuba y se tiene la experiencia. Y por último, ¿cómo considera Gustavo Petro, por ejemplo, que su negociación no tendrá el mismo destino que la negociación establecida por Juan Manuel Santos? ¿Y a qué me refiero con el mismo destino? Someterlo a referéndum y que el pueblo lo rechace y que posteriormente tengan que buscar caminos verdes para que se apruebe esta negociación o este acuerdo de paz. Ahora, ¿cómo considera el pueblo colombiano que aquellos afectados por el Ejército de Liberación Nacional pueden otorgarle perdón al grupo guerrillero? ¿O es que creen que la justicia transicional es una obligación para el pueblo? ¿Cómo le pidan a una persona secuestrada, extorsionada, a la que le mataron un familiar, por ejemplo, que apele a la justicia transicional y le dé un perdón público a estas personas que por tantos años cometieron delitos? ¿Cómo lo van a manejar? Es importante tenerlo en cuenta para la mesa de negociación. Seguimos con Colombia y seguimos relacionándola con Venezuela. Hace algún tiempo fue nombrado el nuevo embajador luego de la salida del embajador anterior de Colombia en Venezuela. Milton Regifo, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, llegó a Caracas tras 2 meses de su designación. Tiene un reto fundamental: abrir 14 consulados en el país y además un reto histórico. Esto no existía en Venezuela. Finalmente, el embajador de Colombia en Venezuela llegó el día de hoy al país, luego de que su antecesor, Armando Benedetti, fuera destituido del cargo. Para efectos de los protocolos diplomáticos le corresponde al encargado de negocios en Caracas, en este caso Germán Castañeda, realizar la posesión. El nuevo embajador llega al país poco tiempo de cumplirse 1 año del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Más allá del tema de las nuevas relaciones entre Colombia y Venezuela, es el reto que tiene como relación diplomática dentro del país, pero además como relación consular en Venezuela. Recuerden que el caso diplomático maneja las relaciones políticas y el caso consular las relaciones legales, consulares, para poder establecer
cómo los colombianos van a estar dentro del país de manera legal y cómo los venezolanos pueden salir de acá de manera legal cuando haya alguna relación consanguínea con Colombia. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte, más información. Seguimos en el continente, en esta oportunidad nos vamos a Brasil. Cierra la cumbre amazónica. Además de esto, los países que tienen los bosques tropicales más grandes del planeta hicieron un llamado al mundo rico, y estamos citando, para que aporten en la preservación de estos biomas. El encuentro que se realizó en la ciudad de Belén, ubicada en Brasil, los 8 países amazónicos, junto con la República del Congo, la República Democrática del Congo y San Vicente y las Granadinas, instaron a los países desarrollados a pagar para mantener la selva en pie. En este sentido, durante su intervención, el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, enfatizó que no se puede hablar de bosques tropicales y cambio climático sin abordar la responsabilidad histórica de los países desarrollados, por lo que precisaron la necesidad de preservar el medio ambiente a la par del crecimiento económico, una propuesta que presentarán ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28, que se ejecutará en los Emiratos Árabes Unidos en noviembre próximo. Argenis Marcano, Canal I. Qué interesante que todos los países presentes dentro de esta cumbre amazónica se refieran a los países desarrollados o los países que tienen economías emergentes o economías avanzadas como el mundo rico. A mí me encantaría que estos dirigentes, presidentes, vicepresidentes presentes en la cumbre se tomaran la tarea de trabajar profundamente para mejorar sus economías más allá del tema ideológico, que creo que es el gravísimo error que se está cometiendo dentro de los países latinoamericanos, para que las economías avancen y ojalá algún día el mundo rico se refiera a nosotros como los países ricos de Latinoamérica, que contribuyan, que ayuden de alguna manera a subsanar cualquier crisis o cualquier situación. Ojalá ese mundo rico algún día nos acoja en su seno por la buena praxis a nivel económico. Por ahora, seguiremos llamando a aquellos que sí se han abocado al tema económico como tema fundamental, como el mundo rico, y estoy citando. Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró este miércoles con orgullo, y estamos citando, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas celebramos con orgullo el legado histórico y heroico de nuestros antepasados, escribió el presidente, agregando que se han alcanzado importantes logros en materia de protección de nuestras comunidades ancestrales, expresó a través de su red social, acompañado de un material audiovisual donde reivindica las raíces originarias de los venezolanos. Señores, nos toca hacer la siguiente pausa acá en Francas Noches. En la próxima parte, la Silla Franca viaja a la cumbre amazónica. Vamos a hablar con Lourdes Huanca, presidenta de la FERMUCARINAP. Esta es una federación de mujeres peruanas que se encontraban dentro de la cumbre. Ella está en Brasil, es peruana, y vamos a hablar un poco sobre qué nos tiene que decir, cuál es su análisis sobre el encuentro, por ejemplo, de Dina Boluarte con Luis Ignacio Lula da Silva, dos presidentes que no son afines a nivel ideológico, pero que están trabajando en pro de esta cumbre amazónica y de mejorar sus relaciones de carácter económico, sobre todo. Creo que se está oliendo, se está olfateando el avance a través de las buenas relaciones económicas, más allá del tema ideológico. Por fin están escuchando a Jalima en Francas Noches. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Ya está con nosotros desde Brasil, en Francas Noches, Lourdes Huanca, presidente de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas.
nativas y asalariadas del Perú. Bienvenida a Francas Noches, qué alegría tenerla con nosotros. Un gusto, de igual manera, un gusto estar con ustedes en esta noche de que se nos da la oportunidad para poder tal vez manifestar lo que miramos y vemos de acuerdo a lo que los presidentes han manifestado. Primero, saber un poco de su organización. Me parece interesante. En pocos países podemos ver una organización, primero, más allá de lo extenso del nombre, es que abarca muchos espacios de desarrollo de la mujer. Háblenos un poco sobre la organización que representa. Bueno, la que habla es fundadora de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú, una organización que estamos en las 24 regiones de nuestro país, en el sur, en el norte, en el centro y en el oriente. Son dos puntos fundamentales que tocamos esta organización. El primer punto fundamental como columna vertebral de nuestra organización es el empoderamiento de las mujeres en el respeto del territorio de su cuerpo, es el empoderamiento en lo económico, social, cultural, para poder avanzar y hacer visible cuánto nosotras como mujeres aportamos al desarrollo de nuestro país. El segundo punto fundamental, la otra columna vertebral, es el tema de la soberanía alimentaria. Cómo defender nuestros territorios, cómo defender nuestras culturas, para así garantizar la alimentación a nuestros pueblos. Son estos dos puntos fundamentales que trabajamos y dentro de ello respetamos los derechos humanos. Nosotros somos una organización que respetamos a nuestras hermanas, a nuestras hijas de la diversidad sexual. Tocamos fundamentalmente temas contundentes como es el aborto terapéutico, como es el aborto libre, porque lamentablemente es un derecho de las mujeres que deberíamos tomar decisiones por el territorio de nuestro cuerpo. Nuestra organización es una organización feminista, campesina y popular. Somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, somos parte de la Vía Campesina a nivel internacional. Y a nivel nacional somos parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos, como también del Frente Agrario, siendo parte de esta lucha consecuente, y es una organización con una claridad política anticapitalista, antineoliberal, antimachista y patriarcalista y sexista. Ese es el contexto general. Dentro de nuestra organización, nuestras hijas, nuestros hijos son parte de nuestra organización. Un aproximado de 160,000 mujeres aglutinamos en nuestra organización, netamente de mujeres. Los hijos pueden capacitarse, pueden estudiar, lo que no pueden es asumir cargos dirigenciales. Las hijas mujeres sí pueden asumir esos cargos dirigenciales. Dentro de nuestra organización no existe la palabra nepotismo, porque puede ser parte la mamá, la hermana, la prima, la sobrina, siendo parte de nuestra organización, porque el trabajo de defender los derechos de las mujeres es en conjunto, igual manera dentro de la familia, hacer el cambio de que no solamente es la mujer la que trabaja, la que tiene que asumir el rol dentro de la casa, sino también es la pareja, el esposo o los hijos. Entonces son dos cosas fundamentales para poder avanzar. Perfecto. Ahora, la pregunta que surge después de escuchar a qué se dedica la organización y cómo está conformada, ¿qué espacio tienen dentro de esta cumbre amazónica organizaciones o equipos de trabajo como el que está representando en esta oportunidad Lourdes Huanca? En esta oportunidad hemos sido invitadas por la Vía Campesina, siendo parte de nuestra organización, como también la FAO, que ha sido parte de lo que nos ha permitido llegar a Belén. Ahora, ¿cuál es el tema que nosotras como mujeres, como defendemos la soberanía alimentaria, tiene que ver? Porque Perú es parte del pulmón del mundo, porque sabemos que son 7 países, 8 países que son parte de ello, y donde la cual también al mismo tiempo se habla del derecho de los pueblos indígenas originarios, del derecho de nuestra madre tierra, que tiene que ver fundamentalmente a una realidad. Y nuestra presencia en Belén, no solamente la que habla, sino varias peruanas y peruanos, es también en la manifestación. Si bien es cierto que se habla de los derechos de los pueblos indígenas,
Ustedes están enterados que en nuestro país tenemos una situación crítica políticamente, que siendo un presidente provinciano, un presidente productor, agricultor, profesor rural, se encuentra secuestrado en estos momentos, ¿no? Entonces, para nosotras es vital haber participado y haber mencionado en los espacios que hemos estado participando como ponentes en el tema de la mesa de la soberanía alimentaria. Manifestamos claramente que soberanía alimentaria también no solamente es que defiendas cómo alimentar a tu pueblo, sino tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud dentro de este trabajo que tenemos arduamente como organización. Bien, traemos las voces de las mujeres siendo parte de nuestra organización, en que necesitamos que haya una voluntad política de los gobiernos para poder lograr la erradicación de la deforestación que se está dando. Basta de que se siga dando los contratos mineros, los contratos a grandes empresas petroleras extractivistas, porque si hablamos de que queremos erradicar sobre el tema de la contaminación de los ríos, de la contaminación de nuestra madre tierra, tiene que haber voluntad política. Si no hay una voluntad política, entonces llega a ser un discurso más de lo que se están dando las autoridades. En hacer nuestra voz, y hemos participado también en una gran marcha que se ha dado con la Vía Campesina y otras organizaciones presentes el día de ayer. ¿No vio usted voluntad política en este encuentro, en esta oportunidad? ¿No observó voluntad política, por ejemplo, cuando dos presidentes que no son afines a nivel ideológico, como Luis Ignacio Lula da Silva y Dina Boluarte, se reúnen, se encuentran y hablan de temas preocupantes para el continente? Mira, para nosotras puede ser que el presidente Lula está en su derecho, en su país, en la cual, y él ha mencionado, por ejemplo, un punto fundamental que dice que no solamente serán los árboles o no solamente son los animales, sino que dentro del espacio viven seres humanos, que somos los pueblos indígenas originarios, que estamos sufriendo de hambre. Es un punto fundamental, pero yo creo de que en el tema donde yo me voy, es de que siempre ahora, de estos 113 puntos que se ha tocado, porque son 113 puntos, como por ejemplo en el número 100 que habla sobre el tema de la OIT, la 169 de la OIT, en ese espacio menciona con la OIT de que se debería de consultar a los pueblos indígenas originarios si los territorios van a ser afectados por las grandes empresas, megaproyectos, empresas mineras o petroleras, en la cual en mi patria no se cumple con esa función y esperamos de que en otros países se esté cumpliendo, porque si no hay ese respeto, si solamente tenemos convenios internacionales y no se cumplen respetando, entonces de nada solamente queda escrito en el papel. Y lo que yo menciono es de que no sea un discurso más, papeles bonitos, suspiros bonitos en decir, por ejemplo, ha mencionado constante en la visibilización de las mujeres, en aportar en el avance, en el desarrollo de las mujeres y de las jóvenes también. Es importante, pero lo que yo creo que hay que tener otra mirada, hacia una mirada de no mirarnos como pobrecitas las mujeres, hay que darles la mano, sino creo que hay que valorar y reconocer cuánto como mujeres aportamos al desarrollo de nuestro país. Entonces, como por ejemplo, pongo un pequeño ejemplo. En el Perú, cuando estuvo Pedro Castillo Terrones, él logró plantear 30 millones para las mujeres indígenas campesinas en los diferentes rincones de nuestro territorio, que se tenía que ver la manera, la viabilidad, tanto en las dos instancias como Agroideas o Agro Rural, de ver la manera de darles ese presupuesto para que ellas puedan generarse la economía y garantizar la soberanía alimentaria. En estos momentos, estas dos instancias, con este gobierno que verdaderamente es un gobierno usurpador, lo que hace es, por ejemplo, a las mujeres, sí te podemos dar el dinero, pero si tú nos presentas el título de propiedad. Entonces, en nuestra patria, llamado Perú, que es país peruano de lucha, nosotras, las mujeres, no contamos con título de propiedad, muchas de ellas, porque en nuestros territorios son la comunidad campesina. O sea, no hay esta voluntad de desprendimiento de dar esta garantía para el desarrollo de las mujeres. Entonces, bien. ¿qué quiero ahora, dar como ejemplo?
que en los diferentes países, creo que es importante que los requisitos, por ejemplo, hablan sobre temas de cooperación, que hay que dar a la cooperación, pues que se vea de esa viable de flexibilidad de acuerdo a las normas que están en sus países. Bien. Porque se habla, o si no, siempre son beneficiados otras instituciones que no son directamente de las mujeres. Estoy poniendo como ejemplo. Disculpe usted que la interrumpa. Usted ha mencionado dos cosas fundamentales. Ha hablado del gobierno de su país como un gobierno usurpador. Quisiera hacerle una pregunta respecto a esto. ¿Cómo evalúa usted que a ese gobierno al que usted se refiere como usurpador lo estén recibiendo en la cumbre amazónica como un gobierno totalmente legítimo del Perú? Número uno. Y número dos, usted, por ejemplo, hacía mención al daño que le hacen las grandes empresas o al daño que le hacen el trabajo económico a estos espacios amazónicos donde ustedes hacen vida, pero está dejando de lado, por ejemplo, que en el norte de la Amazonía, entre Colombia, Venezuela, Brasil y Ecuador, por ejemplo, hacen vida grupos guerrilleros que son justamente aliados o podrían ser aliados de países revolucionarios y que nacen con la anuencia de países revolucionarios en su momento, como por ejemplo el Ejército de Liberación Nacional, que nace con la anuencia de Cuba en el año 1964 y que realmente genera daños bastante severos en contra de la población que se encuentra en el territorio amazónico. Justamente lo que usted mencionaba, no es solamente el medio ambiente, es que ahí viven seres humanos. Y en esta oportunidad no son las empresas ni el empresario privado, son grupos guerrilleros solapados o no podemos aseverarlo, por algunos gobiernos del continente. Bueno, primeramente yo creo que en la primera pregunta, los presidentes tienen que comprender de que si en un país está en una situación política muy crítica y hay más de 80 muertos, dentro de esos 80 muertos, 49 muertos con armas letales, y hay más de 1000 personas que han quedado imposibilitadas de tener una vida normal por todo el daño que ha sido avasallado con armas letales. Entonces, dentro de este gobierno que está manchado con sangre, creo que es una falta de respeto a los pueblos indígenas originarios. Entonces es una hipocresía enorme para nosotros como pueblos indígenas. Ellos tendrán sus razones de ver de la diplomacia como tienen, pero para los pueblos indígenas originarios del Perú nos llamó mucho la atención de esa magnitud y traslado el mal sentir que se ha sentido, ¿no? Entonces, pero también somos respetuosas en sus decisiones, pero igual seguimos nosotras en pie de lucha de querer lograr la gobernabilidad de nuestra patria, la democracia de nuestra patria y el respeto a los pueblos indígenas que hemos elegido democráticamente a un presidente provinciano. Y quiero mencionar aquí que reina mucho la discriminación racial. Esta discriminación fue sinceramente muy brutal en mi país, que se ha visto claramente en estos últimos meses y en este último año. Nos queda un minuto de programa. Lo escucho. Nos queda un minuto de programa para avanzar con la siguiente respuesta antes de que nos obliguen, la verdad, por temas de tiempo, a despedir. Siga usted, adelante. Sí, sobre el tema de lo que usted menciona en las fronteras, yo creo de que en cada país sabe sus realidades. O sea, no podemos, yo no puedo ahorita basarme en decir, oye, esto es estos puntos, pero creo y tengo entendido de que lo primero que se tiene que hacer es respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios. No solo es con las empresas mineras, sino con toda esta corrupción o con todo este mal que nos hacen el daño rotundamente, porque somos los que pagamos nosotros que vivimos en los pueblos, en los territorios. Lo hemos pasado, la violencia política en el Perú, muy cruel y duro, donde no se podía, si llegaba el ejército, por ejemplo, a decir, cocinen para toda la tropa, a la siguiente semana llegaban los terroristas y mataban a nuestros hermanos diciendo que éramos traidores que habíamos dado de comer al ejército. Creo que es entendible de entre la lucha de los pueblos, es comprender de que nosotros no podemos ser burritos de carga de nadie, sino que tienen que respetarnos tal cual como estamos en nuestros territorios. Bien, agradecido con usted. Escuchaban a Lourdes Huanca, ella es presidenta de la Federación de Mujeres Trabajadoras Indígenas
y pues nada, representa a un grupo importante de mujeres artesanas, nativas y asalariadas del Perú. Ella nos mencionaba un poco cómo ha funcionado el tema de la cumbre amazónica en Belén, Brasil, y además la participación que han tenido ellas como mujeres indígenas. Interesante el cierre del día de hoy respecto a esta cumbre en Brasil. No hay cumbre, no hay acuerdo, no hay ningún tipo de firma que valga la pena si no se tiene la intención real de cambiar las realidades adversas. Las agendas públicas son hermosas, las casas se ven hermosas por fuera, pero si la voluntad real en las agendas ocultas no es de mejora y de avance para el continente, de nada vale firmar, aprobar, aplaudir, abrazarse y levantarse la mano al final de la cumbre. Así que, señores, a trabajar, a evaluar las realidades de manera individual, como lo dijo nuestra invitada. Cada parte de la Amazonía tiene su realidad, hay que evaluarlas profundamente y trabajar para mejorarlas, pero de manera real, con voluntad real, no solapando acciones no positivas dentro de estos espacios que están siendo discutidos en esta oportunidad en Brasil. Vamos a revisar qué nos está llegando sobre el asesinato de uno de los candidatos presidenciales en Ecuador. Dice Fuerza Informativa, dice, reportan el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, tras un atentado durante un evento de campaña en Quito. Bastante tensa la situación respecto a las elecciones presidenciales en Ecuador. Hemos hecho seguimiento en Francas Noches de lo que ocurre en este país suramericano. Los dejamos con esta noticia a última hora. Pueden ampliar información en @noticiascanalí, @Halim Naim, y por supuesto pueden hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios a través de la etiqueta Francas Noches. Información de última hora para cerrar el programa del día de hoy. El asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, tras un atentado durante un evento de campaña en Quito. Lamentable información. Señores, Francas Noches.